Muy bien, chicos, disculpen la demora. eh, Tengo un curso previo que me está tomando un poquito más de tiempo, entonces déjenme un minutito mientras voy poniendo los materiales, ¿ya? Mientras tanto, ya también esperamos un minuto que sus compañeros se conecten. Muy bien, chicos. Vamos a continuar la clase de hoy. Disculpen la demora, me van a tener a veces esperar unos minutos más, ya que en el curso anterior tengo un montón de alumnos y, y están muy ansiosos en querer participar. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase que nos quedamos la clase pasada. Eh, un minutito, quiero hacer una consulta, un ratito, unos segunditos nada más, unos segunditos y ya.
A ver, chicos, unos segunditos, por favor. Ay, caramba. Vamos a ver. Muy bien. Mientras estoy viendo algo aquí en paralelo, chicos. Sorry. Recordemos que la clase previa nosotros habíamos visto los tipos de, o los métodos de deducción natural para justificar o validar nuestro argumento, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que las tres métodos para hacer nuestra demostración, nuestra deducción natural, nos permiten perdón, chicos, tengo una cosita que ya está. Ya está. Entonces, vimos las tres técnicas de demostración que eran la prueba directa, la prueba condicional y la prueba por reducción al absurdo, ¿no? Nos habíamos quedado en algunos ejemplos, creo que nos quedamos aquí. Este es uno más. Este también nos habíamos visto, esto también. Este era lo que nosotros íbamos a ver, ¿no? Vamos a terminar de ver algunos ejemplos más de prueba por reducción al absurdo, en las cuales nosotros ahora ya no tenemos un enunciado ya simbólico, sino tenemos un enunciado textual, ¿no? En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Si pago la matrícula completa no me quedará dinero, pero si no pago la matrícula, completa, no puedo matricularme en todos los cursos. Por otra parte, no aprenderé programación de computadoras a menos que me compre un computador, lo cual podré hacer solo si me queda dinero. Además, si no me matriculo en todas las clases, no me compraré un computador. Como es un hecho de que pago la matrícula completa o no pago la matrícula completa, entonces con seguridad no aprenderé programación de computadores, ¿no? Miren que este es un enunciado bastante amplio en el sentido que textualmente tiene cuánto contenido. Entonces, la idea es que todo este argumento, este razonamiento, nosotros lo simbolicemos, ¿no? Entonces, primeramente notamos que vamos a trabajar con más de una premisa, ¿no? Tenemos nosotros de hecho que es más de una premisa, pero para simbolizarlo vamos a tener varias proposiciones simples que se van a enlazar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pago la matrícula completa como una proposición, me queda dinero como otra proposición, puedo matricularme en todos los cursos como otra proposición, aprenderé programación de computadoras como una proposición adicional, S, y T como compro un computador, otra proposición, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones que me van a permitir a mí simbolizar todo ese argumento. Entonces nosotros vemos, como hemos visto inicialmente, lo que vamos a hacer es cada línea de oración separada por un punto vendría a ser las premisas que nosotros vamos a ir simbolizando, ¿no? Entonces, la primera, si pago matrícula completa, no me quedará dinero, ¿no? Entonces, para hacer ello, simplemente enuncio, si pago matrícula completa, no me quedará dinero. Entonces, pagar la matrícula completa es mi proposición P, ¿no? Es mi proposición P. Ay, caramba, chicos, un momentito. Un segundito. Ya está. Ya está. Si pago la matrícula completa, no me queda dinero, ¿no? Entonces, mi proposición P sería, pago la matrícula completa y no me queda dinero, sería la negación de Q, lo que sería su simbolización, ¿no? Con ello nosotros tenemos nuestra primera premisa.
y analizando la siguiente premisa, pero si pago matrícula completa no puedo matricularme en todos los cursos. Entonces, si no pago matrícula completa sería no P y no puedo matricularme en todos los cursos sería no R. Entonces, esa sería la siguiente premisa, simbólicamente. La siguiente, por otra parte, no aprenderé programación de computadoras a menos que compre un computador, lo cual podré hacer solo si me queda dinero. Para analizar esta premisa en particular, hay que notar que hay el término a menos que. Este a menos que es una conectiva condicional negativa estudiada raramente por algunos filósofos, los lingüistas y psicólogos. ¿No? Los filósofos tradicionales la han considerado como una semántica equivalente al sí no. ¿No? Al sí no. ¿No? Así el enunciado condicional sería si no P, entonces Q. Podría expresarse correctamente con a menos que, en sentido que Q a menos que P, para poder identificar qué es lo que cómo tendríamos que simbolizar esta premisa, ¿no? Entonces, en el enunciado tendríamos no S a menos que T, que es lo mismo si no T, entonces S. Por la condicional sería no T, entonces S, que simbólicamente sería T o S, ¿no? Entonces, identificando esta primera parte de la condicional, entonces tendríamos que esa premisa se podría simbolizar que T o S, entonces Q, ¿no? T o S, entonces Q. Muy bien. Entonces, con ello, bajo esa observación, nosotros ya hemos simbolizado esa premisa. La siguiente premisa a simbolizar es, si no me matriculo en todas las clases, no me compraré un computador. Entonces, aquí también nosotros tendríamos que simbólicamente sería no R, entonces no T. Luego, como conclusión, si ustedes se dan cuenta, regresando al enunciado, además esto y como es un hecho, el pago de la matrícula, que pago completo, no completo, con seguridad no aprenderé programación de computadoras. Entonces, toda esta partecita de a partir de aquí en adelante, eso sería como que nuestra conclusión, ¿no? Entonces, esa conclusión sería, como es un hecho que pago completamente o no la matrícula, entonces con seguridad no aprenderé programación de computadoras, ¿no? Entonces, aquí está el hecho de que si ocurre el pago o no pago, sería P o no P, ¿no? Completamente la matrícula, me implicaría que en realidad sería esta parte. No aprenderé, ¿no? No aprenderé programación de computadoras, ¿no? Y eso sería en realidad nuestra conclusión, ¿no? No aprenderé programación de computadoras, lo que me implicaría no es, ¿no? Entonces, este hecho de que hago esto o hago lo otro es en realidad una verdad, en la cual simplemente sería una verdad me implicaría no ese, ¿no? Que podría en este caso simplemente lo vamos a omitir en el sentido de que no hay relevancia, ¿no? Entre todos los argumentos y lo último es el que en que en realidad lo que nos concluye. Entonces, todo el razonamiento que nosotros vamos a analizar es todo esto. Simbólicamente, todo esto. Vamos a ver si me cierro. Todo esto. Todo esto. ¿Se ve? Y esto es lo que habríamos que nosotros ver si es válido o no, ¿no? Entonces, simplemente para ello, ya sabemos que el problema me dice solo que valide, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay que ver ello. Entonces, un ejemplo. Me dice, mediante una deducción natural. Ah, ya. Este ya es más abierto. Decidas sobre la validez del siguiente razonamiento. Entonces, aquí ya me deja la libertad de poder yo hacerlo con alguno de los métodos que ya conocemos, ¿no? Puede ser por prueba directa, prueba por reducción al absurdo, y dependiendo de mi conclusión puedo usar la prueba condicional. ¿Se ve?
Entonces, como ya tengo la libertad, entonces yo puedo usar la prueba directa, ¿no? Entonces, identificando nuestras premisas, tenemos 1, 2, 3, 4 premisas, ¿no? 4 premisas. Ahora, de estas 4 premisas, nosotros notamos que si asociamos 2 con 4 y aplicamos el silogismo hipotético, ¿no? Si hacemos 2 y 4, o sea, más que todo de las condicionales, tendríamos no P, entonces no T. Y de 1 vamos a usar la contrarrecíproca y tendríamos Q, ¿no? Perdón, Q, entonces no P, ¿no? La contrarrecíproca de 1. Ahora, nosotros vemos que aquí también, de estas dos, también podemos aplicar el silogismo hipotético, ¿no? De 6 y de, acá tendríamos no Q, entonces no T. Bueno, silogismo hipotético de 5 y 6, ¿no? De 5 y 6 en realidad, ¿no? De 5 y 6. De 5 y 6 ya de frente podemos aplicar, tendríamos Q, entonces no T. Y de la misma manera, de T o SQ, también podremos usar el silogismo hipotético de 3 y 7, ¿no? 2 y 6. No, acá sería 5 y 6. Acá hay un error, simplemente 5 y 6, ¿no? Bueno, y aquí nosotros tendríamos la definición de condicional, tendríamos la negación del antecedente o el consecuente, y obviamente por absorción tendríamos no T, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos ver si es válido o no ese argumento, si esa es la conclusión que tenemos, ¿no? Acá tendríamos de 5. 5 y 6, ¿no? Entonces, concluimos no T. Pero nosotros estamos, según nuestro argumento, es no S. Por lo cual, estamos viendo no es válido, ¿no? Muy bien. No sería válido nuestro argumento porque no concluimos a partir de esas premisas esa conclusión. Aquí tenemos otro ejemplo que también nos dicen si validar o no validar ese argumento, ese razonamiento, y en la cual no hay un método específico, ya que nos da la libertad de poder usar el que creamos conveniente, ¿no? Entonces, también este enunciado está dado por un razonamiento escrito de forma textual, de las cuales nosotros vamos a primeramente simbolizar, ¿no? Entonces, notemos que para este argumento, que lo vamos a leer, si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las 10 y vio partir el coche de Andrés. Si Andrés dice la verdad, entonces Juan no vio partir el coche de Andrés. O Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado, por lo tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. Bueno, vemos que nuestra conclusión se da aquí, a partir de acá, ¿no? Porque tenemos el por lo tanto. Por lo tanto, ¿no? Entonces, nuestro razonamiento, cuando nosotros lo analicemos mediante una deducción natural, me concluirá que Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. A ver, vamos a ver. Primeramente identificamos las proposiciones que vamos a analizar. Bueno, que vamos a usar para la simbolización. Bueno, acá tenemos el reloj está adelantado como la primera proposición. Juan llegó antes de las 10 como otra proposición. Juan vio partir el coche de Andrés como otra proposición y Andrés dice la verdad. Y la última proposición T estaba en el edificio en el momento del crimen. Bueno, si nosotros usamos estas 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones, al simbolizar la primera premisa que dice, si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las 10 y vio partir el coche de Andrés, entonces nosotros vemos, bueno, acá sería si P, entonces Q
y R, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Se ve? Q y R, ¿no? Si P, entonces Q y R. Ahora, si Andrés dice la verdad, entonces Juan no vio el coche de Andrés. Andrés dice la verdad es S, entonces no vio el coche de Andrés, es no R. Tendríamos esto. Andrés dice la verdad o Andrés está en el edificio en el momento de esto. Entonces acá no me salió, se me quedó, es S o T, ese triangulito T, porque es o esto o lo otro, ¿no? S o T. Entonces nosotros vemos que con estas premisas, con esas, perdón, proposiciones simples, llegamos a simbolizar todo nuestro argumento, ¿no? Este argumento, acá se me borró retrocedí demasiado y se me borró. Por lo tanto, ¿no? Entonces, esta proposición, pero esa premisa, y acá sería ese triangulito T, ¿no? Entonces, con esas premisas, nosotros vamos a ver si concluimos lo último. El detalle es que creo que me falta la última. ¿Qué me dice? Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen, pero Andrés está en el momento. Tengo que concluir, me falta la conclusión que sería, tengo que concluir T. ¿Será válido? ¿Será cierto eso? Muy bien, vamos a verlo, ¿ya? Entonces, para ver ello, nosotros primero enunciamos, no me ha compilado. Aquí me faltan dos premisas más, ¿no? A ver, se me ha ido debajo del esto, por eso es que no está. Bueno, sorry, tengo que corregir eso, porque ya tenemos esta primera, ya le hemos simbolizado, esta segunda ya le hemos simbolizado, esta tercera le hemos simbolizado, falta esta. El reloj está adelantado. ¿Cuál es ese? El reloj está adelantado, es P. Entonces ahí estaría también la proposición P. Y por último, la conclusión que tendría que ser T, ¿no? Entonces me faltaría P y T. No hay que tener en cuenta ahí que no me ha compilado, o sea, sí me ha compilado, pero está debajo, está muy debajo. Entonces la otra proposición sería P y te voy a concluir T, ¿no? Si no me equivoco, como lo hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces, colocando nuestras premisas, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, cuarta premisa, con ellas nosotros vamos a hacer nuestra deducción natural. Como ya les mencioné previamente, que cuando ya simplemente me dicen valide el siguiente argumento mediante una deducción natural, usando reglas de inferencia, todo, lo que tienen que hacer es que no analicen usando las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas, pero les da la libertad de que ustedes utilicen cualquiera de los métodos que ya se ha mencionado antes, ¿no? O el de reducción al absurdo. Y como les mencioné, dependiendo de la conclusión, si es una condicional, usar la prueba condicional. Salvo que el problema les dice, llega literalmente, pruebe mediante una prueba condicional el siguiente, tal. Entonces ahí ya prácticamente les está diciendo que tienen que usar ello. ¿Ya? Tendrían que usar ello. Muy bien. Entonces, analizando nuestras premisas, nosotros notamos disyunción fuerte, SOT, no SOT. Ya, eso es de 3. Acá falta. De 3, si nosotros usamos la disyunción fuerte, de 3, ese triangulito T se reemplaza por esto. SOT y no S y T, ¿no? Entonces, mediante la disyunción fuerte de 3, nosotros tenemos esto. Vamos a simplificar. Ven, notamos que usamos la simplificación en 5, pero nos quedamos simplemente con esta parte de la simplificación, S o T. Ahora, vemos que con las premisas que nos quedan, por ejemplo, la 4 y la 1, puedo aplicar el modus poniendo ponens y tendría Q y R. Y
aquí también puedo aplicar simplificación y noto que necesito el R, aplicando simplificación de 7, me quedo con R, y este R lo asocio con el 2. Al asociarlo con el 2, tendría con el modus toyendo toyens, me quedaría no S. Este no S con 2, no, con 2 sería, no S es 9, ajá, con 6. Tendría el silogismo disyuntivo, bueno, también por esa absorción aquí, sí, también se puede usar, tendríamos T. Y esa es la conclusión, justamente lo que queríamos verificar. Por lo tanto, con ello, nosotros diríamos que el argumento es válido, ¿no? Entonces, voy a borrar las marcas y voy a simplemente agregar lo que acá sería 3, de 3 y acá de 7, ¿no? Y se concluiría que el argumento es válido. Muy bien. Y con eso ya estaría validado ese argumento. Otro ejemplo, tenemos un par más, nada más simplemente para tener más claridad en cómo proceder. Tenemos un joven le pregunta al profesor de lógica si aprobó el examen y el profesor le responde: Pedro es bueno y Silvia es buena, o Teresa es buena. Pedro es malo o Silvia no es buena. Teresa es mala o aprobaste el examen. El alumno piensa unos instantes y que concluye con ese argumento, con estas premisas que ha dicho el profesor, concluye que aprobó el examen. ¿Será cierto esa conclusión a partir de estas premisas? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo si en realidad con esas premisas el alumno puede decir que sí aprobó el examen, ¿no? Entonces, para ello nosotros consideramos las siguientes proposiciones simples. Pedro es bueno, Silvia es buena, Teresa es buena y aprobó el examen. Obviamente el alumno, ¿no? El que hace la pregunta. Entonces, con ello, primero enunciamos, simbolizamos la primera premisa, que sería: o Teresa es buena, ¿no? Entonces tenemos Pedro es bueno y Silvia es buena o Teresa es buena. Entonces tendríamos P y QR. Pedro es malo o Silvia no es buena. Si Pedro era bueno, sería no la negación de Pedro es bueno, ¿no? No P. O Silvia no es buena, la negación de no Q, ¿no? O no Q. El siguiente es Teresa es mala o aprobaste el examen. Teresa es mala es no R o aprobaste el examen sería OS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Aprobó el examen, se concluiría S. Bajo esta premisa y esta premisa, ¿concluirá S? Bueno, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, nosotros enunciamos, hacemos nuestro argumento, como no tenemos, ya este problema me da la libertad de poder elegir qué método probar o con qué método probarlo, voy a usar mediante una prueba directa. Entonces, tengo la primera premisa, la segunda premisa y la tercera premisa. Entonces, de la primera premisa nosotros simplificamos 1. Simplificamos, nos quedamos con P. También podemos simplificar y quedamos con Q o R. Podemos hacer estas dos, ¿no? Porque vamos a ver cuál usamos, ¿no? Si no se usa una de ellas, entonces simplemente ya no sería necesario simplificarlo, ¿no? Pero notemos que si nosotros tenemos P, la 4, con la 2, aplicando el silogismo disyuntivos, tendríamos no Q. Y este no Q con el 5 y 6 de estos dos, también silogismo disyuntivo, tendríamos R. Y este R con el 3, ¿no? Nos va a dar también con el silogismo disyuntivo el S. Y justamente esa es la conclusión que el alumno sacó, ¿no?
que aprobaba el examen, ¿no? A partir de esas premisas, llegó a concluir que aprobó su examen, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, el argumento es válido. Su conclusión fue válida. Muy bien, ¿no? Entonces, simplemente ya este material, como les dije, estaba colgado en el Classroom. Hemos simplemente pequeño detalle, voy a ver si lo arreglo y lo vuelvo a colgar para actualizarlo. Bueno, entonces con ellos nosotros hasta este instante tendríamos lo que es la deducción natural, ¿no? Como estrategia para poder validar o no un cierto argumento, ¿no? Que en la cual nosotros tendríamos que tener cuenta que estamos en la lógica proposicional, ¿no? Entonces, recordemos que hay tres tipos de forma de argumento, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver un minutito. Vamos a ver. No, este no es. Quiero chequear el archivo. Este ya lo hemos visto. No, que está desfasado el orden. Ahorita después lo voy a corregir. No. A ver. Un ratito. No me deja dejar de compartir. Ya. Sorry, chicos, tengo el problema con la máquina un ratito. Por aquí alguien me escribió en el chat algo. Ah, la PC. Ya. A ver, miren. Están emocionados por la PC. A ver, un ratito. Vamos a ver esto un ratito. Debe ser este. A ver si estoy compartiendo el Classroom. Vemos en trabajo en clase. Tenemos nuestro sílabo dosificado. Yeah. Bueno, acá también están los enlaces. Este será el sílabo. Este es el sílabo del curso. Vamos a ver, a ver. Ya, este es el sílabo del curso, ya. Lo que tengo que ver es el sílabo dosificado. Este. Ya está. Muy bien. Según el sílabo dosificado, creo que tampoco los escucho ahorita, nosotros tenemos, esta semana que hemos tenido nuestra prueba de entrada y nuestra primera dirigida, nos implica que que esta semana que viene, o sea, este sábado, es nuestra primera calificada, ¿no? Nuestra primera calificada va a entrar todo lo que se ha hecho en la parte de la dirigida previa, ¿no? En la dirigida previa ha entrado todo lo que es lógica proposicional menos inferencia, o sea, hasta esta parte de lógica proposicional, la semana 2.1, que son simplemente simplificación, lógica del lenguaje, todo eso es lógica y lenguaje, eso es lo que entra en la calificada del día sábado, ¿no? Entonces ya tendríamos el sábado nuestra primera calificada. Muy bien, entonces nosotros hasta el momento lo que hemos hecho ahorita es inferencia, hemos hecho los métodos y lo que vamos a ver ahorita es el silogismo hipotético. Si creen que hemos visto todas las técnicas, desde expresar, estamos adelantadazos. Bueno, sí, no. Entonces, como ya les he dicho, nosotros vamos a ir avanzando y se va a evaluar según lo que se hace en clases y en la dirigida, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la lógica de primer...
Esteban. Ay, caramba. A ver, muy bien chicos. Entonces ahora vamos a continuar. Voy a compartir lo que vamos a hacer ahora. Que sería la lógica de primer orden. ¿Ya? Un ratito chicos, ya se están golpeando mis hijos. Ay, chicos, gajes del oficio. Estos niños. Cuando el gato no está, los ratones juegan. ¿No? Y estos ratones han estado peleando. Ojalá que estén sin pelear. Muy bien. Entonces, ay, caramba, hoy día no es mi día. Un ratito, chicos, ¿ya? A ver, chicos. A ver si ahora sí se tranquilizan. Ay, ay, ay. Sorry, chicos. Sorry. Muy bien. Como ustedes verán, estamos, como se dice, pero o sea, estamos adelantados, ¿no? No se preocupen que luego vamos a llegar al tema en la cual le vamos a decir, estamos ya nivelados o atrasados, ¿no? Porque vamos a profundizar más cosas. Muy bien. Ahora, hasta el momento nosotros lo que hemos visto es nuestra
vamos a ver, perdón, con cuantificador, con conectores, ¿no? Entonces estamos en hasta este instante hemos visto toda la parte de la lógica proposicional. Ahora nosotros vamos a entrar a la lógica de primer orden. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué quiere decir lógica de primer orden? Bueno, para obtener el rigor de decisiones deseados, se introduce un lenguaje formal. Ese lenguaje formal se trata de un lenguaje artificial con unas reglas gramaticales explícitas que nos dicen qué sucesiones de signos de alfabeto son fórmulas y unas reglas semánticas también explícitas que determinan cuándo una fórmula es verdadera bajo una determinada interpretación en el modelo matemático. Bueno, lo que queremos hacer simplemente hasta ese instante es ver si las fórmulas están bien escritas. Ay, caramba, no me está moviendo esto. Entonces, nosotros hemos visto hasta esta primera parte, esta primera etapa, la lógica de proposicional, o lógica de enunciados, también conocido de esa forma. ¿No? Ya, muy bien. En la lógica de proposiciones o lógica de enunciados, lo que nosotros tenemos, obviamente, es en cálculo básico de la lógica formal, es el cálculo de enunciados o proposicional, cuyas fórmulas son proposiciones, oraciones o enunciados sin analizar internamente. Entonces, simplemente lo que se está viendo es ver nuestras fórmulas en el lenguaje más simple, ¿no? Simplemente proposiciones y conectores. Ahora, nosotros vamos a, como se dice, a subir el nivel. Ahora lo que nosotros vamos a ver es la lógica de predicados o cuantificacional. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestros predicados van a tener este conjunto, esa lógica de predicados, se caracteriza por analizar oraciones con sus componentes, sujeto y predicado, y porque se cuantifican sobre individuos. O sea, vamos a tener no solo que analizar el sujeto y el predicado de esas nuevas proposiciones o oraciones, sino también los cuantificadores o la cuantificación sobre ciertos individuos. Es decir, podemos tratar con todo, con algunos de los elementos que pueden ser sujetos a una oración. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, es como que estuvimos ampliando nuestro conjunto. Nosotros primeramente estamos en la lógica de predicados, y ahora vamos a extender un poco más, ¿no? Lógica de predicados, ahora vamos a ver a la lógica proposicional, ahora vamos a ver la lógica de predicados, ¿no? Bueno, se va a confundir, ¿no? Un poco con los nombres. Este es lo que ya hemos visto y ahora estamos extendiéndolo un poco más. Estamos agregando el análisis sobre el sujeto y predicado y también agregando cuantificadores, ¿no? Pero no es el único, se puede extender aún más. O sea, tenemos este conjunto, hemos crecido un poco más y de aquí puede haber más. ¿Qué tipo de conjuntos son ellos, ¿no? ¿Qué tipo de proposiciones o lógicas se vería ahí, ¿no? Bueno, ese tipo de lógica o proposiciones que se ven ahí, primeramente es la lógica de primer orden, es la que sigue, el siguiente nivel, la lógica de primer orden, en la cual va a unir la lógica proposicional con la lógica de predicados, que es las dos anteriores, ¿no? Que es la cual se tienen los cuantificadores, y esta tiene una restricción que solo podemos utilizar cuantificadores con elementos individuales, es decir, no podemos hablar de todos o algunas de las clases de algún tipo, ¿no? En realidad, en conclusión, se une dos conjuntos, ¿no? La lógica de predicados y la lógica proposicional, ¿no? Entonces, esa es la lógica de primer orden, ¿no? Muy bien, pero existen más órdenes, ¿no? La lógica del segundo, tercer, cuarto, enésimo orden, que no se van a ver en este curso, pero existen, tienen interés en analizar, bueno, podrían investigar, ¿no?
aquí en este caso lo que se tiene es que no solo ya se utiliza cuantificadores ni propiedades predicativas, predicados, sino que ya es un nivel superior, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si permitimos utilizar relaciones como hay un rasgo que todos los problemas filosóficos tienen en común, entonces, porque estamos cuantificando sobre una propiedad, en realidad, porque dice hay, existe, entonces ya estaríamos en un orden superior, ¿no? En el sentido de que no solo está afectando aquí, hay un rasgo de todos los problemas filosóficos que tienen en común, ¿no? Y es un poquito un poco más complejo, ¿no? Simplemente estamos mencionando, porque en realidad nosotros nos vamos a enfocar en la lógica de primer orden. A ver, en el caso de la lógica de predicados, primeramente, ¿no? Pues hemos visto que luego de la lógica proposicional, nosotros vamos a ver la lógica de predicados o cuantificacional. En este conjunto, nosotros vamos a tener un cierto lenguaje, ¿no? Este lenguaje va a contener ciertos símbolos o variables que se van a trabajar, ¿no? Entre ellas tenemos las variables individuales, las constantes individuales, las variables predicativas o los símbolos predicativos y los cuantificadores, ¿no? Porque en la lógica de predicados tenemos ello. En este caso, en las variables individuales representan individuos indeterminados y se utilizan usualmente las letras del alfabeto minúscula, ¿no? X, Y, Z, X1, X2 y así sucesivamente. En las constantes individuales representan a individuos determinados y se utilizan usualmente las letras del alfabeto A, B, C, D, ¿no? Esas son las individuales. Más que todo es como para poder decir, yo digo A que sea el nombre de Ana, ¿no? Entonces para mí A es mi constante individual. Las variables predicativas o símbolos predicativos simplemente son predicados que usualmente se simbolizan con letras mayúsculas. Los cuantificadores, que ya vamos a verlo con mayor detalle, tenemos el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El cuantificador universal se simboliza con el para todo y el cuantificador existencial con este símbolo E invertido, ¿no? Luego, obviamente, los conectivos lógicos, los enlaces que ya hemos visto anteriormente, los conectores, que serían el y, el o, la negación, el entonces, el sí, solo sí, ¿no? Muy bien. Luego de que nosotros conocemos nuestras variables, ¿no? Como se dice, los términos que vamos a usar, que en este caso es llamado también vocabulario básico, ¿no? Los variables, las proposiciones, los conectivos. Entonces hay que definir ciertas reglas de formación. Como ya les habíamos mencionado antes, o ya les había dicho anteriormente, que en la lógica proposicional, las fórmulas que nosotros estamos trabajando con los criterios, con las... con a ver, con los conectores. ¿Recuerdan el orden de prioridad? Si es que nosotros aplicábamos el orden de prioridad y teníamos solo una fórmula que nos deduce esa expresión cuando no tiene paréntesis o llaves, entonces podríamos decir que esa expresión, esa fórmula estaba bien definida o una fórmula bien formada, ¿no? En este caso también, ¿no? Cuando estamos en la lógica proposicional, también, ¿no? Esas reglas de formación nos permiten determinar si una fórmula cualquiera pertenece o no a nuestro entorno, el cálculo que vamos a trabajar, en este caso la lógica de proposiciones, es decir, si es una fórmula bien formada, ¿no? ¿Mm? Definimos la noción de fórmula bien formada de manera recursiva. Primeramente, las variables proposicionales por sí solas ya son fórmulas bien formadas, ¿no? Si yo tengo una fórmula que es una fórmula bien formada, su negación también lo es. Si tengo dos fórmulas bien formadas, si yo lo enlazo con el y, la conjunción o la disyunción, también es una fórmula bien formada.
Si lo enlazo con la condicional o con la bicondicional, también es una fórmula bien formada. Solo las expresiones que pueden ser generadas por las ítems anteriores en un número finito de pasos son fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las reglas para poder decir si son fórmulas bien formadas, que también es, son las mismas que hemos mencionado anteriormente para la lógica proposicional, ¿no? Simplemente que en la lógica proposicional el X y el Y eran proposiciones P y Q. Ahora estos X e Y son fórmulas. Son fórmulas que también pueden enlazar fórmulas más, expresiones más grandes. Inclusive que si estamos en la lógica proposicional y hay cuantificadores, también también estarían bien definidas, ¿no? Entonces, eso sería el argumento para poder decir si son fórmulas bien formadas. Y esto es más o menos unos ejemplos en la lógica proposicional si son fórmulas bien formadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una fórmula bien formada, este también es una fórmula bien formada, por lo tanto, por el enlace I, también es una fórmula bien formada, y este también es una fórmula bien formada, es una proposición en la lógica proposicional, es una fórmula bien formada, por lo tanto, si le aplico el condicional por las reglas de fórmulas bien formadas que hemos mencionado anteriormente, también es una fórmula bien formada. Entonces, toda esta es una fórmula bien formada. Lo mismo acá, esta es una fórmula bien formada, esta también, por lo tanto, con el O también es bien formado, la negación también es bien formada, él también es formado, y con el enlace I también es una fórmula bien formada, ¿no? Estas que están acá no son fórmulas bien formadas porque están mal los conectores, acá le faltan las proposiciones, y esto también está de manera completamente adrede, mal escrita, para poder decir si es una fórmula bien formada, ¿no? Muy bien, eso también lo hemos visto un poco también en la dirigida. Una subfórmula, hay el término de subfórmula bien formada. Una subfórmula de una fórmula bien formada simplemente es una parte de ella que a su vez es una fórmula bien formada, o sea que está bien definida, ¿no? Si yo analizo esto de acá, para toda esta fórmula bien formada, esto sería una subfórmula bien formada. ¿Se ve? Muy bien. Ahora, para agrupar subfórmulas dentro de las fórmulas bien formadas se usan, lo que ya hemos visto previamente, paréntesis, corchetes si son necesarios, ¿no? El uso de paréntesis evitará ambigüedades entre la prioridad de las conectivas que se usen, ¿no? Para evitar exceso de paréntesis se utilizan las jerarquías, que ya le hemos visto anteriormente, ¿no? De prioridades entre sus conectivos lógicos, ¿no? Entonces aquí también se valida eso, justamente el hecho de que se puede usar las jerarquías, ¿no? La expresión, por ejemplo, P, entonces Q es una fórmula bien formada, ¿no? P y Q, entonces no, R es una fórmula bien formada. Y como no hay problema en los criterios, puedo quitarle yo el paréntesis y tener esto. Y no hay ambigüedad y puedo escribirlo así. P y Q, entonces R, ¿no? ¿Quién es la prioridad? El I. Y luego es el entonces. Entonces no hay ningún problema. Es una fórmula bien formada en la cual yo puedo quitar los paréntesis y por jerarquía solo me lleva a una conclusión. Pero en cambio, esta que está aquí no es una fórmula bien formada, ¿no? Como lo que habíamos mencionado anteriormente en la dirigida, ya que el hecho de que el I y el O tienen el mismo nivel de jerarquía, con lo que hemos hecho en teoría, estas dos son las posibilidades que ocurrirían para su fórmula. Y estas son diferentes, ¿no? Por lo que hay una ambigüedad, tal como habíamos mencionado en la dirigida. Vamos a mantener nuestra jerarquía, ¿no? Más adelante voy a seguir investigando si es que podemos particularizarlo. ¿Sí? Como estos dos tienen el mismo nivel, la misma jerarquía, entonces tendría dos posibilidades en las cuales podría suceder y ambas son distintas, ¿no? Entonces me genera ambigüedad. Entonces, esta que está aquí, tal como está escrita, no es una fórmula bien formada, ¿no? Muy bien. Muy bien.
la puntuación es una, la puntuación en una oración es indispensable para dar sentido al enunciado, de tal forma que si no se usaran tendríamos interpretaciones de dicha oración que podrían llevar a un error. O sea, lo que está diciendo este fragmento es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que el punto, si no lo interpretamos bien, o no, o el punto, las puntuaciones, la coma, el punto y coma, eso variaría nuestra interpretación, ¿no? Y cómo sería nuestro enunciado. Por ejemplo, mientras comían los leones salieron de paseo. Es lo mismo, no es lo mismo a que nosotros escribiéramos que mientras comían los leones salieron de paseo, ¿no? Miren, acá tenemos nuestra comita para este lado, y en cambio acá lo tenemos acá, ¿no? Por lo que hay que tener en cuenta de que también hay que considerar la posición donde va nuestra coma para poder decir si una cosa es lo mismo que la otra, ¿no? En realidad no es, ¿no? Multiplicaría si comían, entonces salieron de paseo, entonces lo otro sería mientras comían los leones, los otros salieron de paseo, ¿no? Entonces hay que interpretar que son dos cosas distintas a la hora de utilizarlo. Muy bien. Entonces, en la lógica proposicional, ¿no? Que es la previo a la lógica de primer orden, nosotros, ¿cómo definimos primeramente las proposiciones predicativas simples, ¿no? Una proposición predicativa se simboliza utilizando cualquier letra mayúscula para los predicados y cualquier letra minúscula para las constantes individuales, ¿no? Entonces, más o menos ya hemos hecho un previo ejemplo de simbolización anteriormente, ¿no? Cuando nosotros hemos definido nuestra función, bueno, nuestra proposición que me definiría cierta proposición. Por ejemplo, David es abogado. Bueno, ¿cómo yo lo definiría como una función proposicional? Nosotros vimos, bueno, que una función proposicional es una función que va desde un cierto dominio hacia los valores de verdad, hacia el conjunto de verdadero o falso, ¿no? En donde cuando yo le aplico un valor, lo aplico a una variable específica, yo voy a poder decir si es verdadero o falso. Uy, acá se me ha desfasado. Bueno, ya lo arreglaré. Si D son los profesionales, yo puedo definir mi función proposicional A, que va del conjunto D hacia el conjunto de valores verdaderos o falsos, tal que X me implica de X, ¿no? Donde A de X, puedo escribirla también de esta forma, es X es abogado, ¿no? Y ahora, con esta función proposicional y con mi constante de David, yo puedo decir que David es abogado es lo mismo que A de D, ¿no? A de D para poder decir que David es abogado. O sea, ¿cómo yo lo representaría en la lógica proposicional, o sea, con proposiciones, funciones proposicionales en sí, que David es abogado, ¿no? No como una proposición simple, ¿no? Ustedes dirían, bueno, profesora, yo puedo poner acá, P, David es abogado. Esta es en la lógica proposicional que hemos visto inicialmente, con proposiciones simples. Pero en la lógica de predicados, lo que nosotros tendríamos que hacer es definir una función sobre un cierto dominio, que me da hacia, obviamente, verdaderos y falsos, en las cuales yo pueda aplicarlo a un cierto valor que me da esta misma proposición P, ¿no? Este justo D es David, ¿no? Donde A de X es justamente X es abogado, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho acá. Esto es lo que hemos hecho acá. ¿Se ve? Entonces, una cosa es simbolizar en la lógica proposicional y otro es simbolizar en la lógica de predicados, ¿no? Entonces, en la lógica de predicados es justamente definirlo mediante una función proposicional. ¿Se ve? Entonces, pero hay que tener en cuenta, en este caso, el dominio que vamos a usar. Nuestro dominio es este D, ¿no? En este caso estamos considerando los profesionales.
Podemos ser, sí, quizás más específicos, podemos decir, por ejemplo, en una empresa y especificar en la empresa tal los trabajadores que trabajan ahí, ¿no? Entonces ya se limita quizás el universo un poco, ¿no? Por ejemplo, la otra proposición que vendría a ser Pedro y Juan son hermanos. Pedro y Juan son hermanos. Entonces, si Pedro y Juan son hermanos, ¿cómo yo esto lo podría definir en la lógica de predicados? En la lógica de predicados, lo que nosotros veremos o tendríamos que hacer es definir una función sobre un universo, ¿no? Sobre un dominio. En este caso, yo puedo decir que si considero de todas las personas, defino una función que ahora no solo va a depender de una variable, sino de dos variables, ¿no? Por ejemplo, las variables x e y, en las cuales esa función estaría definido como h de x y, como que x es hermano de y, o x e y son hermanos, ¿no? En otras palabras. Entonces, para decir que Pedro y Juan son hermanos, tendría que evaluarlas en constantes, como A, que sería Pedro, y B, que sería Juan. Entonces ahí tendría H de AB para decir que Pedro y Juan son hermanos. ¿Se ve? Muy bien. Entonces eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuál es cómo es que nosotros tendríamos que definir? O sea, para el caso de Pedro y Juan, el H que estamos definiendo es esta, ¿no? Para el otro caso es X es abogado, se me ha desfasado aquí arriba. Y por ejemplo, Daniel no es médico. Entonces, ¿cómo definiría mi función proposicional? X es médico, M de X igual a X es médico. Y esto se escribiría como no M de D, ¿no? No M de D. ¿No? Muy bien. Entonces, hay que ver un pequeño detalle. Muy bien. Luego de ahí, en la lógica de predicados, justamente ya hemos visto nosotros la forma en cómo se definen las fórmulas bien formadas, ¿no? Estas se pueden poner un poco más simples o se pueden explicar de forma un poco más con detalle, siguiendo algunas reglas y considerando algunas definiciones, ¿no? La regla de formación de las fórmulas bien formadas, en el caso de la lógica de predicados, nos dice de que la primera regla o la primera condición que podríamos tener en cuenta es que cada función predicativa seguida de una o más constantes es una proposición simple o una proposición atómica, ¿no? Es decir, f de a es justamente mi proposición atómica. La estoy evaluando, ¿no? Para poder decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, si de sus alumnas, por ejemplo, las alumnas del curso de lógica de este ciclo 2021-2, cuando yo defino la función f de x sobre ese dominio, x tiene 18 años y quiero saber si Ana tiene 18 años, entonces f de a sería Ana tiene 18 años, ¿esta proposición será verdadera o falsa? Entonces tendríamos que ver dentro de nuestra aula si es que Anita es nuestra compañera de clases y que de realidad tiene 18 o no, para decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, cada función predicativa, cuando la evalúas en una constante, ya es una proposición atómica, ¿no? La segunda regla de consideración en la lógica de predicados es la siguiente, ¿no? La regla 2. Cada proposición atómica afectada de al menos un conectivo lógico es una proposición molecular, ¿no? ¿No? Entonces, si yo tengo esto, dos funciones proposicionales, funciones predicativas, lo estoy evaluando en ciertas constantes y estoy afectándolos con conectivos, cada una de ellas son proposiciones moleculares, ¿no? Ya hemos visto eso anteriormente.
qué es una proposición molecular. La siguiente consideración que hay que tener en cuenta en la lógica de predicados es que cada variable predicativa de una o más variables individuales es una función proposicional atómica. Cada variable predicativa de una o más variables individuales es una función proposicional atómica, ¿no? Simplemente es una función proposicional que depende de varias variables, en otras palabras, ¿no? En la siguiente consideración que tenemos que tener en cuenta es que cada función proposicional atómica en la cual yo le aplico un conectivo o un operador lógico sigue siendo una función proposicional, pero una función proposicional molecular, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo x, f de x, x es par. Entonces, si yo quiero decir f de x y f de y, eso lo puedo interpretar de manera textual. X de y son números enteros pares, ¿no? La otra implicancia, la otra forma, la otra expresión que tengo, si f de x implica f de x cuadrado, eso sería x es un número entero par, entonces su cuadrado también es par, ¿no? Ven que toda esa expresión también lo puedo explicar en forma simbólica por la lógica de predicados. Luego de ahí, las variables, vamos a tener algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es una variable libre? Una variable libre, o las variables libres, son aquellas variables proposicionales que no son afectadas por cuantificadores, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo esta expresión f de x, no tiene cuantificadores, es una variable libre. Esto también es una variable libre, porque no está involucrado cuantificadores, ¿no? Son variables libres, ¿no? Lo que es variables ligadas son variables afectadas por un cuantificador, ¿no? Entonces, las variables ligadas son variables afectadas por un cuantificador, ¿no? Entonces, estas variables ligadas son las que van afectadas por, en este caso, el existencial, ¿no? ¿Quién sería mi variable ligada? La X. Acá tengo para todo X, para todo Y, mis variables ligadas serían las X e Y, ¿no? Son esas variables. En este caso también, ¿no? Pero si nosotros notamos, bueno, por ejemplo, ¿no? Esta que están acá, existen dos números naturales cuya suma es 5. Toda esta expresión la puedo expresar en la lógica de predicados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir nuestra función, ¿no? Entonces, estamos definiendo una función que va desde el conjunto del n por n, donde f de x y, eso sería x más y igual a 5, ¿no? Y todo este enunciado de que existen dos números naturales cuya suma sea 5, se puede escribir como que existe un x y existe un y tal que f de x y, ¿no? Más adelante vamos a ahondar un poco más en la parte de cuantificadores, simplemente es para poder identificar que en la lógica de predicados podemos tener en cuenta ello. Las fórmulas cerradas son llamadas fórmulas que contienen, son aquellas fórmulas que no contienen variables libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas las variables, son variables ligadas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, las variables ligadas son afectadas por cuantificador, ¿no? Todas estas contienen variables ligadas, no hay variables libres. Estas también contienen variables ligadas, no hay variables libres. Y aquí también, ¿no? Todas estas son variables ligadas, no hay variables libres, ¿no? Por lo tanto, son fórmulas cerradas, todas. Pues todas tienen variables ligadas, ¿no? Muy bien. Fórmulas abiertas son aquellas fórmulas que contienen al menos una variable libre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros notamos, acá tenemos la x e y, son las variables ligadas, pero acá, ¿quién es la libre? ¿No? La libre es la que no tiene cuantificador.
Esta sería el Z. Esta también acá el X no tiene cuantificador, por lo tanto es una variable libre. No es una fórmula abierta. La regla 4, si cuantificamos las variables libres de una función proposicional, obtenemos la siguiente. Cuantificamos las variables libres de una función proposicional, obtenemos una proposición, ¿no? O sea que tenemos, por ejemplo, esta es nuestra función proposicional. Obviamente, cuando lo cuantificamos, ya estos tienen un valor de verdad, es decir, es una proposición. Lo mismo aquí, si tenemos esta expresión, esta fórmula con tres variables y cuantificamos las tres variables, toda esta ya va a tener una fórmula, va a tener un valor de verdad, ¿no? Si es verdadero o es falso, ya esto es una proposición, ¿no? En la siguiente regla, bueno, por decir así, nos dice que si cuantificamos las variables libres de una función proposicional por constantes individuales, obtenemos una función, una proposición, ¿no? Si cuantificamos las variables libres, vamos a tener una proposición cuando por constantes individuales, ¿no? Es decir, tengo mi función proposicional, cuando la evalúo en una constante, esta ya se convierte en una proposición, ¿no? Puedo decir si es verdadera o falsa, ¿no? Muy bien. La siguiente definición nos dice cuándo se dice que es una fórmula predicativa. Monádicas. Fórmulas predicativas monádicas son aquellas fórmulas que contienen una sola variable individual. ¿Está bien? Una sola variable individual. En este sentido, existe un f de x, tenemos una variable individual. Acá tendríamos, existe un y, o sea, solo se están dependiendo de una misma variable, ¿no? No hay más de una variable, puede estar la fórmula escrita, pero solo va a depender de una variable, ¿no? O sea, en todo en función de x, todo en función de y, no hay más, ¿no? Entonces son las fórmulas predicativas, ¿no? Entonces, x, todo está en función de x, y todo está en función de y, z, todo está en función de z, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, esta que está en forma textual, ¿no? Que nos dice, existe un número real tal que su cuadrado sea -1 y su cubo sea 1. Existe un número real tal que su cuadrado sea -1 y su cubo es 1, ¿no? ¿Cómo nosotros escribiríamos esto como una fórmula predicativa, ¿no? Esta fórmula primeramente tendría que ser una función que me involucre que el cuadrado de un número sea -1 y luego que el cubo de un número sea 1. Entonces voy a definir dos funciones, ¿no? La primera f de x igual a x cuadrado igual a -1 y la segunda g de x donde x cubo sea igual a 1, donde mi x está sobre todos los reales, ¿no? Entonces, todo eso yo lo puedo simbolizar como existe un x, tal que f de x y g de x, ¿no? Existe un x, f de x y g de x, y sería lo mismo, ¿no? Muy bien. La siguiente definición es ¿qué es una fórmula predicativa poliádica? Una fórmula predicativa poliádica son aquellas fórmulas que contienen dos o más variables individuales, ¿no? Es decir, que me va a depender más de una o dos variables, ¿no? La función depende de más de una y dos variables, o la fórmula que usan depende de una o dos variables, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos xy me depende de x. Tengo dos funciones en donde está enlazado o está relacionado variable x y variable y, ¿no? La siguiente regla o regla me dice que la lógica de predicados, de primer orden, se cuantifican solo las variables individuales, ¿no? Es decir, yo quiero cuantificar, solo cuantifico f de x, cuantifico, por ejemplo, acá en la segunda f de x y cuantifico f de y, ¿no? O sea, solo las variables individuales, ¿no? En ese sentido.
Muy bien. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos en los cuales nosotros tenemos las siguientes fórmulas y me preguntan si son fórmulas bien formadas. Para poder decir si son fórmulas bien formadas, entonces bajo la lógica de predicados y la lógica de primer orden, cuando ya nosotros encontramos también cuantificadores, vemos que están enlazando cada una de estos cuantificadores a a estas funciones proposicionales, ¿no? Aquí también no hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Esto que está aquí implica esto. En este caso existe un x h de x y para todo y un g de y. Te implica esto y lo otro. Bueno, en ambos todos están correctamente escritas porque son fórmulas bien formadas, ¿no? Y te dicen aquí que mediante fórmulas bien formadas exprese todos estos símbolos, estas proposiciones textuales. ¿No? No todas las aves pueden volar o existe existe una hermana de Ana que le gusta el blanco, ¿no? Entonces, aquí ustedes dirían, profesora, pero aquí estamos en que existe y no existe. Entonces, tenemos que andar un poco más en la parte de cuantificadores, ¿no? Para poder simbolizar mejor esas fórmulas bien formadas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es un ratito. Ya está. Lo que vamos a hacer ahora es luego de haber definido en esta parte más o menos el contenido de lo que se va a ver en la lógica de predicados, en la lógica de primer orden, vamos a analizar justamente los cuantificadores, ¿no? Para poder nosotros poder analizar mejor las cosas. Lógica de primer orden, lógica de proposiciones singulares y categóricas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que ver para ver el cuadro de Boesio, ¿no? Y en realidad estaríamos adelantando, estamos adelantando bastante rápido, ¿no? Pero espérense, después vamos a tener que dilatar un poco, ¿no? En sentido de que nosotros vamos a, luego de ahí estancarnos, ¿no? No se preocupen. Ahí tengo dos versiones del mismo archivo. Un ratito, voy a abrir los dos. Este no es. Es este. Ya está. Este no es. Ya está. Como les dije, ahora vamos a ahondar un poquito en la parte de cuantificadores, ¿no? ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a ver nuestro cuadro de Boesio, que lo vamos a ver luego. Muy bien. Bueno, sí, está compilado con semana 4, debo quitarle. Bueno, no está con título. Y ya está. Entonces, miren, como nosotros hemos visto para nuestro ejemplo, por ejemplo, este último, que si queremos hacer estas fórmulas bien formadas que están acá, nosotros vamos a tener que intuitivamente, o sea, tenemos que introducir ya nuestros cuantificadores, ¿no? Entonces vamos a ya hablar un poco de esos cuantificadores para poder tener más claridad y poder hablar luego de nuestro cuadro de Boesio, ¿no? Entonces, la lógica cuantificacional de primer grado, primer orden, ¿no? Que es lógica también conocida, ustedes, como hemos visto, la lógica de primer orden o lógica predicativa también conocida. Lógica de primer orden o lógica predicativa es parte de la lógica clásica. A diferencia de la lógica de grado cero o de proposicional, toma en cuenta no solo la estructura externa de las proposiciones, sino también la interna de las mismas en el momento del cálculo lógico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces,
¿qué es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, no solo toma la parte estructura interna, sino también la externa, ¿no? Eso es lo que está diciendo, no la estructura externa, sino también la interna de nuestro argumento, nuestras proposiciones a la hora de analizar, ¿no? Por lo que se consideran nuevas expresiones simbólicas constantes individuales y constantes predicativas, que son las que ya hemos visto anteriormente en nuestro lenguaje, o en nuestros símbolos que nos permiten definir la lógica, las fórmulas bien formadas, ¿no? Obviamente también vamos a tener no solo ellos, sino también están los cuantificadores, ¿no? Que precisamente son empleados para delimitar el ámbito de los individuos, ¿no? Entonces también están involucrados los cuantificadores, ¿no? Muy bien. Entonces, para ver la cuantificación, para estar un poco más claros en cómo vamos a nosotros definir nuestras fórmulas bien formadas en la lógica de primer orden, la lógica proposicional, la cuantificación, como se dice, su nombre procede de que son usados, o sea, para expresar cantidad de objetos que satisfacen alguna condición, ¿no? Bueno, yo quiero expresar cantidad de algo, entonces es ahí donde yo voy a usar la cuantificación, ¿no? Las sentencias cuantificadas nos indican cuántos individuos verifican una determinada propiedad o entre cuántos individuos se da una determinada relación. ¿Se ve? No hay tipos de sentencias cuantificadas. Bueno, hay dos tipos de sentencias, ¿no? Esas son las universales y las existenciales. ¿Se ve? Estas dos tipos de cuantificadores es la que ya nosotros conocemos, ¿no? Que vendría a ser el universal y el existencial. El cuantificador universal es simbolizado como el para todo, y en cambio el cuantificador existencial es simbolizado con el existe. ¿Se ve? Entonces, el cuantificador universal indica que todos los elementos del universo en discurso cumplen una determinada propiedad. Esta se escribe con para todo X es tal que, o para cada X es tal que. ¿Se ve? Y en el caso de que estemos en el cuantificador existencial, esta indica que existe por lo menos un individuo, por lo menos uno o al menos uno del universo que verifica una determinada propiedad o relación, ¿no? Entonces estas se van a representar mediante las siguientes expresiones, ¿no? Existe un X tal que, hay un X tal que, para algún X, X es tal que, o hay por lo menos un X tal que. ¿Se ve? Son algunas expresiones que nosotros podríamos ver o encontrar en la literatura o nuestros enunciados para poder identificar de que se está usando el cuantificador existencial, ¿no? Entonces, vamos a detallar un poco más cómo es que nosotros vamos a utilizar estos cuantificadores, ¿no? En el caso del cuantificador universal, vamos a usarlo, por ejemplo, o se va a escribir de esta forma, ¿no? Para todo X se cumple la función proposicional f de X, ¿no? Que lo puedo escribir de esta forma, omitiendo el dominio, o como también especificando el dominio en donde se cumple el todo X, ¿no? Entre paréntesis, o con una comita que lo separa, o con dos puntitos. ¿Se ve? Obviamente, como ya hemos mencionado, todo esto sería para todo X en D, f de X es verdadero, es decir, se cumple f de X. Y el otro sería para todo X, f de X. Y el otro sería siempre X cumple f de X. O cualquier X cumple f de X. Noten que son expresiones que me indican lo mismo, ¿no? Simplemente que está escrito de diferente manera. ¿Se ve? Muy bien.
Y en el caso del cuantificador existencial, escribimos existe f de x, con paréntesis en el existe, o podemos poner existe de f de x con paréntesis en f de x, o existe un x en d f de x, especificando el dominio, o simplemente existe x en d tal que f de x, o con puntos puntitos, ¿no? Entonces en la literatura ustedes van a encontrar cualquiera de estas mismas expresiones que nos van a decir lo mismo, ¿no? O sea, las escrituras que significan lo mismo, ¿no? Muy bien. Y como os mencionaba previamente, esto también tiene su forma de leerlo, ¿no? Existe un X en el dominio tal que f de X es verdadero, es decir, que se cumple lo que está ahí, ¿no? Para algún X, f de X. Hay un X tal que cumple f de X. Algún X cumple f de X, ¿no? Entonces, todas ellas son expresiones equivalentes a lo que nosotros podríamos simbolizarlo de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de esto, vemos que veamos algunas definiciones relacionadas con el cuantificador, ¿no? El índice del cuantificador. ¿A quién se le llama índice? Es justamente la variable adosada al cuantificador, es decir, a la cual el cuantificador afecta, ¿no? Ese es el índice del cuantificador. ¿A quién afecta? ¿A quién está afectando el cuantificador? El prefijo cuantificacional. Cuantificador e índice cuantificacional también es llamado. Bueno, el prefijo, perdón, el índice es la variable donde afecta el cuantificador. El prefijo cuantificacional es el cuantificador en sí, ¿no? ¿A quién afecta? O sea, el cuantificador y a qué variable afecta. La matriz cuantificacional es la parte de la fórmula afectada por el cuantificador. Por ejemplo, para todo x, p de x. ¿Quién es mi prefijo? Mi prefijo es el cuantificador y qué variable es la que afecta. Para todo x. ¿Quién es el índice? El x, ¿no? El x. Y la matriz, la fórmula, la propiedad que cumple, ¿no? Tenemos eso. Muy bien. Entre los enunciados cuantificados, tenemos 4 tipos de enunciados. Los universales y los existenciales. Estos serían los universales y estos serían los existenciales. Pero dentro de los universales tenemos universales afirmativos y universales negativos. Los universales afirmativos dicen todo X verifica P y ningún X es P. Esto se puede simbolizar de esta manera, ¿no? Para todo X, P de X y ningún X es P, es para todo X, no P de X. ¿Se ve? Entre los existenciales afirmativos, hay 2 también, afirmativos y negativos. Los afirmativos tenemos ningún X es P o algún X no es P. Cuando yo quiero escribir algún X es P, utilizo el símbolo existe X, P de X. Y cuando quiero escribir algún X no es P, existe un X no P de X. ¿Se ve? Entonces, para que no esté tan cargado, vamos a simplemente considerar los universales afirmativos, negativos, lo mismo también existenciales afirmativos y negativos, y tenemos cada una de estas, ¿no? Que nos identifica. Muy bien. Hay que tener en cuenta dentro de nuestros enunciados cuantificados con el orden del cuantificador, obviamente es importante, ¿no? El cambio de orden cuantificacional puede alterar el significado de la frase, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, para todo X existe Y,
que existe y para todo X. Así, aunque se puede cambiar el orden cuando los... O sea, ¿cuándo podemos cambiar el orden? Cuando son los mismos, ¿no? Cuando son los mismos cuantificadores, o sea, son del mismo tipo, es decir, universales o existenciales, no ocurre lo mismo cuando hay universales junto con existenciales, ¿no? No ocurre lo mismo cuando hay esto. ¿No? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo vemos ello? Bueno, ¿cómo vemos ello? Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este ejemplo en las cuales mxy, f, la función proposicional que va de n por n, en la cual defino m de xy, x es menor que y. Entonces yo quiero escribir para cualquier número natural x existe al menos otro y tal que x es menor que y. Bueno, yo puedo decir para cualquier x existe un número y tal que x es menor que y. ¿Cómo sería nuestra proposición, nuestra fórmula bien formada en la lógica de proposicional o lógica de primer orden para esta expresión? Bueno, acá tenemos para cualquier número. Esto me está diciendo que es para todo. Acá tengo existe. Esto me está diciendo que existe, ¿no? Entonces, para todo número natural x, para todo x, existe un y tal que x es menor que y, ¿no? Existe, para todo x, existe un número y tal que x es menor que y, lo puedo escribir de esa manera, ¿no? Entonces, pero profesora, yo pude haber escrito de frente así, ¿no? Profesora, yo puedo haber escrito para todo x, existe un y tal que x es menor que y. Sí, también es lo mismo, ¿no? Suponiendo sobre los naturales, ¿no? Ojo que estamos sobre los naturales. ¿No? Podría haber escrito eso, o también podría haber escrito para todo x en n, para todo y en n, x es menor que y, ¿no? Eso también sería válido, ¿no? Pero en función de la proposición, voy a escribirlo aquí. Ok, entonces podría haber escrito lo mismo. Me simboliza lo mismo, pero aquí ya no estoy usando las funciones proposicionales, sino estoy escribiendo netamente la propiedad, ¿no? En el otro, existe al menos un número natural y tal que para cualquier x, x es menor que y. Bueno, acá me dice, existe al menos un número natural y, existe un y, tal que para cualquier x se cumple x es menor que y. Como les dije, esto yo podría haberlo escrito, existe. Existe un y para todo x, x es menor que y. Existe un y en los naturales, x es menor que y, ¿no? Ahora, la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Y cómo justifico cada una de esas cosas? Bueno, ¿por qué es cierto la primera? ¿Por qué es cierto esta? Bueno, para todo x existe un y tal que x es menor que y. Entonces, ¿cómo pruebo esto? Bueno, una manera es probar un elemento en n, cualquiera, y considero y, por ejemplo, x más 1. Y se cumple justamente que x es menor que x más 1, y esto es igual a y. Como este x fue arbitrario, se cumple que sí es cierto, ¿no? Sí verifica que para cualquier x que yo tome, tomo 1 en general y
voy a poder encontrar un elemento que también pertenece a n, donde satisface lo que está ahí, ¿no? Voy a ponerlo acá mejor. Uy, se borró. Sea consideremos un y x más 1 que pertenece a n, tal que esto es menor que x más 1 y esto es y, ¿no? Como fue un elemento arbitrario, entonces ya acabo de verificar que se cumple para el siguiente. En el otro caso, ¿por qué es falso? ¿Por qué sería falso eso? Es falso porque si yo asumo que es verdadero, es decir, que existe un X que cumple esto para cualquiera, voy a llegar a una contradicción. Entonces, si yo supongo que es verdadero, prueba por reducción del absurdo, que eso es lo que vamos a ver más adelante, también con más detalle, ¿no? Suponiendo que es verdadero. Entonces, supongamos que existe, ¿no? Entonces existe un Y, que lo voy a llamar Y0 en los naturales, tal que este X es menor que este Y0 para todo Y que está en los naturales, ¿no? Porque dice para todo Y, ¿no? Bueno, lo voy a escribir mejor tal como está para que lo vean. Perdón, no lo borré bien. Me borra todo, por eso es que no quería borrar. Ya bueno, no importa. A los naturales, tal que para todo X en N, X es menor que Y, ¿no? Que Y es 0, ¿ok? Esto es lo que estoy asumiendo si asumo que es verdad. Entonces, como se cumple para todo, entonces en particular, para X, por ejemplo, igual a Y0 más 1. Si yo hago esto, entonces se cumpliría que X, que es igual a Y0 más 1, sería menor que Y0. Y esto es una contradicción porque si aquí yo tendría que 1 es menor que 0, ¿no? Por lo tanto, lo que supuse es falso. Como supuse que era verdadero, entonces yo voy a concluir que es falso. ¿Se ve? Muy bien. Entonces se dan cuenta que ya en estos tipos de problemas, ejemplos, que no solo que estamos haciendo es ya introducir los cuantificadores, sino que también ahora estamos analizando que el orden de los cuantificadores afecta nuestro resultado, afecta nuestro valor de verdad, ¿no? En este caso, cuando son del mismo tipo, no hay ningún problema en invertir los órdenes, ¿no? Intercambiarlos. Pero cuando son de tipo universales y existenciales, ¿no? Cuando yo invierto, cambia la cosa, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo que involucraría de que si esa acción tuviera un valor de verdad, estos valores también no necesariamente son iguales, ¿no? Por ejemplo, estos son cosas, cada uno es diferente, ¿no? Muy bien. Como ya introducimos previamente aquí también a la hora de definir nuestro cuantificador, nuestra función proposicional, el dominio, bueno, vamos a aclarar ciertas cosas en el dominio, ¿no? El dominio es el conjunto de objetos que constituyen nuestro marco de referencia o nuestro lenguaje, en la cual nosotros vamos a definir nuestra lógica de proposiciones, ¿no? Eso sería nuestro dominio, nuestro lenguaje, ¿no?
Dicho de otro modo, el dominio en el cual se interpretarán nuestros términos, ¿no? Así que cuando tenemos un universo de un conjunto finito, un universo finito, el cuantificador universal puede considerarse como la generalización de la conjunción y el existencial como una generalización de la disyunción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo mi dominio, este conjunto finito, y me dicen que para todo P de X se cumple P de X, significa de que se va a verificar para cada una de estas elementos, ¿no? Por lo que tendría P de A1 y P de A2 y P de A-N. En el caso del existencial, sería que ocurre P de A1 o P de A2 o P de AN, ¿no? Alguno de ellos o uno de ellos va a cumplir, ¿no? Al menos uno va a ser verdadero, ¿no? En cambio, el otro es el I. Muy bien. Es importante mencionar que la elección del universo en el dominio en que vamos a trabajar es, en el caso del cálculo de predicados, es importante, ya que esto puede condicionar nuestra forma de simbolizarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos todos los estudiantes saben informática, ¿cómo lo expresaría de forma simbólica? Va a depender del dominio que yo considere. Si considero el dominio de los estudiantes, entonces mi expresión sería para todo X, y de X, donde y de X es, acá no me faltó poner, ¿quién es y de X? Y de X es, X sabe informática. Y E de X sería X es un estudiante. ¿Ya? Entonces, si el dominio fuera todos los estudiantes, mi expresión sería para todo X y de X. Es decir, si X pertenece al conjunto de los estudiantes, entonces simplemente tendría que analizar y de X, que debería saber si sabe o no sabe informática. Pero si mi dominio fuera las personas, si fuera las personas, notemos algo aquí interesante, si el dominio fuera las personas, mi expresión simbólica sería distinta, porque involucraría tener otra función proposicional que sería E de X, donde yo primero analice si esa persona es un estudiante o no es un estudiante, y luego yo vea si sabe informática o no sabe informática. Entonces, esa expresión, todos los estudiantes saben informática, se expresaría como para todo X, que sea una persona, E de X implicaría I de X. Es decir, es un estudiante, si es un estudiante, entonces sabe informática, ¿no? Miren que cómo cambia la expresión si nosotros eh, analizamos el dominio, que no sería los estudiantes, sino sería ahora las personas, ¿no? Hemos ampliado el dominio y por lo tanto para poder restringirlo a los estudiantes habría que primero ver una nueva función proposicional en las cuales nos digan si es o no un estudiante, ¿no? Y esto cambiaría el valor de verdad, obviamente, de la proposición. Entonces, primero, como se dice, hay que elegir bien nuestro dominio para poder nosotros definir nuestra fórmula a trabajar, ¿no? Puede ser esa formalización del predicado, que vendría a ser toda esta parte. Nuestra formalización del predicado sería nuestro primer punto. Y el siguiente también involucraría, si el dominio nos va a involucrar el valor de verdad nuestro predicado. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta proposición P de X, X es mayor que 0, si nosotros consideramos
el dominio de los enteros, la proposición para todo x es mayor que 0, sería falso, porque ahí tendríamos números negativos. Pero si nuestro dominio fuera los naturales, esa expresión, esa proposición con cuantificador sería verdadero, ya que los naturales siempre son mayores que 0, ¿no? Miren cómo cambia nuestro valor de verdad también al cambiar el dominio, ¿no? Entonces, la elección de nuestro dominio nos va a poder decir que podemos tener nuestra fórmula, no siempre de una manera, ¿no? Puedes tener esta forma o esta forma, dependiendo del dominio. Y el valor de verdad también puede cambiar dependiendo del dominio. Por lo tanto, antes de formalizar una asistencia del cálculo de predicados, debemos definir nuestro universo en discurso. Siempre tenemos que definir nuestro universo en discurso. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a terminar con esta última diapositiva. Vamos a quedarnos aquí. Voy a agregar un par de ejemplos más para que ustedes puedan ver esto, ¿ya? Porque necesito poner ejercicios que nos complementen. Entonces, vamos a quedarnos acá. Voy a subir el material hasta este punto, correspondiendo a lo que hemos hecho esta primera parte, que es la lógica de proposicional y lógica de primer orden, ¿no? Lógica y los cuantificadores, ¿no? Vamos a seguir detallando más la parte de cuantificadores y eso nos va a permitir a nosotros luego ver la relación que hay entre las proposiciones categóricas, ¿no? Vamos a ver lo que son proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas lo que van a involucrar también va a ser cuantificadores, ¿no? Pero todavía vamos a ver la parte de cuantificadores con más detalle, pero no tengan ningún, no se asusten si estamos un poco, en teoría es la distribución que dice que estamos adelantados, no se preocupen porque nosotros vamos a evaluar según lo que avancemos en la teoría y según lo que esté en la dirigida. Entonces eso es lo que en la dirigida previa que viene vamos a definir los temas que se van a evaluar en la calificada, ¿no? No estén, porque vamos a un momento a, como se dice, detallar más cierta parte que nos va a involucrar más tiempo, ¿no? El sílabus es un referencial, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a quedarnos aquí para poder anexar más ejemplitos de esto para las siguientes clases y voy a subir el material. ¿Ya, chicos? Pero antes voy a pasar a asistencia, que eso es lo que me falta, creo. Vamos a ver la asistencia. Estamos semana 2. Semana 2, segunda sesión. A ver, Alba Kuyash está presente. Presente. Atarama Aguilar está presente. Basurto Pompilla está presente. Basurto. ¿Atarama está? No está. Casafranca Vilca está. Castillo Flores está. Chávez Macedo está. Desme Paucar. Presente. García Delgado está. Juanes Sarmiento está. Inocente Valle está. Jiménez Hurtado. Presente, Miss. Juárez Palomino. Lázaro Camasca. Leicas Castillejo. Maldonado Jesús. Presente, Miss. Mamani Rosas. Presente.
Ore Montes, Porras Carguachín, Quispe Cruz, Ruiz Arica, Suclupe. Presente, profesor. Presente, Ruiz. Ruiz, ya a ver, voy a Miss, Irán Chávez estuvo presente me dijo que como hace 15 minutos que se iba a retirar temprano. ya, ¿quién era el alumno? Chávez Macedo. Chávez Macedo. Ya, lo voy a colocar acá, Chávez Macedo. Ya, muy bien. Voy a repasar a ver si alguno se me pasó. Atarama, Casafranca, Castillo, García, Guane, Inocente, Juárez, Lázaro, Licas. Miss Juárez presente. Juárez. Aquí está Miss, que está Juárez. Cruz presente. Yo no importo ahora. A ver, ¿quién me dijo Licas? ¿Licas? ¿No? ¿Quién era? Paola, Juárez, deja de Juárez. tonterías. Juárez, ya, pero alguien más me dijo Cruz. ¿Quién fue? Lázaro, Licas. Por chat, Miss Quispe Cruz. Ah, Cruz. El chat, no le abierto el chat. Ya. Mis milagros. A ver, aquí me han puesto la asistencia. Milagros. El apellido, sino que no me muestra el apellido. a ver. Tarama, Casafranca, Castillo, García, Guane, Inocente, Lázaro, Licas, Mamani, Oré, Porras, Quispe Cruz me dijo, ¿no? Era el que faltaba, ¿no? Los demás ya están ya. Muy bien, chicos. Vamos a concluir ahora la clase. Voy a subir el material al Classroom y nos estaríamos viendo el día sábado. Como les dije, el sábado sería nuestra primera calificada. Entrarían los temas correspondientes a la dirigida que hemos hecho esta semana previa, ¿no? La semana previa a la evaluación. Muy bien, chicos. Entonces, estudien, practiquen. Todavía no he definido la prueba de entrada. Estén tranquilos. Ya como que creo que estoy pensando en simplemente tomarle su P6, su nota de su P6, que sea su nota, ¿ya, chicos? Estoy en eso. Mientras todavía no vea que están presionando por ahí, entonces no lo voy a considerar como un peso más para que no les baje nota. Si es que están bajos, todavía no lo he corregido, así que de todas maneras lo voy a corregir esta semana para sacar línea de todas maneras, ¿no? Pero igual, este sábado tendremos nosotros nuestra PC y bueno, practiquen, ya saben las reglas de juego. La regla de juego es, bueno, el examen empieza a las 8, tienen que hacer su envío por tarea, por PDF, y tienen que activar su cámara, ¿no? Muy bien, chicos, entonces voy a dar por concluida la clase de hoy y voy a subir el material al Classroom. Nos estamos viendo. Cuídense.